Buenas tardes, hermanos. Demos gracias a Dios que nos permite venir a esta clase. Hoy no va a estar el pastor salió de viaje. Oremos también por él para que llegue con bien. Creo que mañana tiene una cita en la Embajada de Estados Unidos, anda ya haciendo trámites. Tampoco la siguiente semana va a poder asistir, va también a estar compartiendo esta clase otro hermano. Pero bueno, entonces vamos a tener esta clase nosotros, con el favor de Dios y que Él nos guíe. Y bueno, aprovecho el comercial, aprovecho que estamos aquí para invitarlos a las diferentes clases que se imparten en la iglesia. Gracias a Dios, estamos por terminar una ronda de estudios. El grupo de mujeres va a terminar su estudio, los jóvenes van a terminar su estudio. Entonces estamos a punto de empezar una nueva sesión de estudios. Si se fijan, todo lo que hemos estudiado en las diferentes escuelas de la iglesia, jóvenes, grupos pequeños, todo, ha sido fortaleciendo los cimientos de la fe. Sí, hemos estudiado mucho en los diferentes grupos las bases doctrinales, ¿no? Vieron, por ejemplo, muchos vieron el sí Jesús. En los miércoles estuvimos estudiando el orden de la salvación. Vimos mucho doctrina, ¿no? Como mucho fundamento. La siguiente ronda de estudios que viene es más de aplicación, es decir, cómo ser un discípulo, ¿no? Ya sabemos cómo hacernos discípulos, ya vimos nuestra doctrina, y lo que sigue es cómo vivir esa doctrina. Entonces, van a ser temas muy interesantes. Por ejemplo, la femenil, los jóvenes y los grupos pequeños de mujeres van a estudiar un material que se llama Una vida basada en el Evangelio, ¿no? Entonces, ya entendimos la doctrina, ya entendimos nuestras bases doctrinales, ya nos las sabemos de memoria. ¿Cómo se vive, ¿no? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cómo lo aplico mañana que vaya a trabajar, ¿no? Entonces, eso se va a estudiar. Otro material que se va a estudiar es la santidad de Dios. Eso se está estudiando en la escuela dominical. También va empezando para que, si no se han unido a la escuela dominical 10:30, se vengan. Y el miércoles vamos a estudiar también otro material también muy práctico que se llama A su imagen, ¿no? Cómo nosotros ser a su imagen, ¿no? Entonces, pues, los invitamos, hermanos, a esta nueva ronda, una nueva temporada de estudios de nuestra iglesia para aprender cómo aplicar la doctrina que estamos estudiando y en la que creemos, ¿no? Van a ser de mucha bendición. Pues vamos a orar para iniciar esta clase del día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy en el día que tú designaste para tu adoración y tu gloria, Señor, también hemos de ser edificados escuchando tu palabra, ya sea en nuestros estudios, Señor, y también en tu culto. Gracias porque has tenido a bien hablarnos, Padre, a través de la Biblia y a través de estos pastores que tú has puesto en cada una de las iglesias. Te agradecemos también la disposición de cada uno de nuestros hermanos de atender estas clases, Señor, y estos cultos. Ponemos en tus manos esta clase, Señor, que tú seas quien hable, quien nos guíe y nos recuerde en nuestros corazones, Señor, que tú eres quien nos ha salvado, solo tú, Señor. Sé con nuestro hermano pastor, con nuestro hermano Edgar, nuestra hermana Gloria, guíalos y llévalos con bien. Cuida su salida, también su entrada a la Ciudad de México. Sé con ellos, Padre, también con nosotros y con aquellos quienes vienen en camino. Si no han de venir alguno de nuestros hermanos, Señor, de todos modos, provéeles el pan espiritual que tanta falta nos hace, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos estudiando el credo de los apóstoles, esta declaración de nuestra fe. El credo de los apóstoles es un resumen de nuestra fe, ¿no? Nadie, como dice el pastor, nadie que se diga cristiano puede creer menos que lo que dice el credo, ¿no? Podemos creer más, sabemos doctrinas aparte del credo, pero menos de esto no podemos creer como cristianos, ¿no? También el credo, hermanos, nos puede ayudar a responder una pregunta que quizá ustedes les han hecho, ¿no? No sé si alguien de ustedes les han preguntado, ¿y qué es eso de ser cristiano? ¿Qué es eso de ser presbiteriano, ¿no? ¿Qué te enseñan en tu iglesia, ¿no?
¿Qué respondemos ante esta pregunta, no? Cuando alguien nos pregunta, ¿en qué crees, no? ¿Qué crees ahí en esa iglesia a la que vas todos los domingos? ¿Qué podemos responder, no? Que se siente muy bonito, que sale uno muy motivado para ser una mejor persona, que te va a ir súper bien en la vida, ¿no? Que te va a llegar bendición tras bendición económica y que vas a parar de sufrir. Pues no, hermanos. El credo nos ayuda a responder esta pregunta. ¿En qué creemos? Ahí está nuestro credo, ¿no? Cada una de las partes del credo nos ayuda a responder la pregunta, incluso a nosotros mismos, ¿no? Puede que hayamos pasado 30 años en la iglesia, nunca nos hayamos cuestionado, bueno, ¿qué creo? ¿Qué es lo que yo creo? Y el credo, los credos que son parte de nuestros fundamentos reformados, nos ayudan a responder esta pregunta, perdón. El credo también es una guía, ¿no? Es una guía en la que nosotros podemos mantener nuestra fe en una forma sana, ¿no? ¿Qué creemos respecto a Dios? ¿Qué creemos respecto a Jesús? ¿Qué creemos respecto a nosotros? Entonces es como un corralito de seguridad, ¿no? Donde nos podemos mover y no caer en cosas que no debemos creer, ¿no? Pero el simple fin de poder responder estas preguntas, de tener este conocimiento que estamos adquiriendo domingo a domingo, no es la finalidad de estos estudios, ¿no? Como iglesia reformada, nosotros tenemos credos, tenemos las confesiones, tenemos todos nuestros símbolos doctrinales. Y son estas ayudas sistematizadas y muy pedagógicas para aprender acerca de nuestra fe. ¿Sí? Y bueno, entre ellos está el credo de los apóstoles. Pero el conocimiento en sí no es la finalidad de estas clases, ¿sí? Voy a leer algunos pasajes, si gustan seguirme, si no se los leo así rapidito. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión de ese mismo versículo dice, no te adaptes a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, esta renovación que dicen estos versículos, esta renovación de nuestra mente hacia volvernos a buscar la voluntad de Dios, no es un acto mágico, ¿sí? No es algo que, bueno, ya soy cristiano y de repente de un momento a otro llegó esa chispa mágica que me hizo ser entendido ante las cosas de Dios. No, es un proceso activo, ¿sí? La santificación, no vamos a entrar en detalle de esta doctrina, pero la santificación es un proceso activo, ¿sí? En el cual nosotros estamos activamente cumpliendo con lo que Dios ha especificado. Si bien la santificación la pone Dios, y Dios es el que nos da las buenas obras, y Dios es el que va transformando nuestro corazón, sí tenemos nosotros una parte activa en la santificación. Entonces, hermanos, estas clases, estos medios por los cuales nosotros estamos obteniendo este conocimiento, debemos tener bien claro, hermanos, que la finalidad de esto es esa renovación de nuestra mente para buscar las cosas de Dios, ¿sí? Si venimos a estas clases, si venimos el miércoles, si venimos los domingos y solo decimos, wow, cuánto aprendí. No, aprendí muchísimo, pero eso no cambió nada en nosotros. Entonces no estamos haciendo el ejercicio correcto, ¿sí? El conocimiento no es el fin. Dice la Biblia que hasta el diablo sabe, ¿no? Hasta el diablo conoce, ¿sí? La diferencia entre nada más venir y obtener un montón de conocimiento y realmente aprender de forma buena es que nos cambia el entendimiento y también eso termina cambiando nuestra forma de ser, ¿no? Debemos tener mucho cuidado de no envanecernos con solamente entender y estudiar. Dice 1 Corintios 13:2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿sí? Entonces, con esto en mente, hermanos, cada que salgamos de estas clases, hay que reflexionar, ¿no? ¿Cómo me está llevando esto que aprendí el día de hoy
hacia Cristo, ¿no? ¿Cómo me está llevando este conocimiento a vivir como Cristo? Lo que decía el pastor en la mañana, ¿no? Esta renovación de nosotros. Por ejemplo, ¿no? Estudiábamos hace unos domingos la humillación de Cristo, ¿no? Y nos dieron una muy buena cátedra acerca de la humillación, ¿no? ¿Qué podemos aprender, no? ¿Qué podríamos empezar a preguntarnos una vez que termine esta clase, no? ¿Cómo vivo yo, por ejemplo, en la doctrina de la humillación? ¿Cómo vivo yo ante un Salvador que se humilló de tal manera por amor, ¿no? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo responde mi vida en mi trabajo, con mis vecinos, en mi familia, ¿no? ¿Cómo respondo a ese grado de humillación de Cristo, ¿no? Es más práctico, ¿no? A veces escuchamos temas de la humillación de Cristo, pero cuando nos toca a mí humillarnos, no, ahí sí yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, cada que salgamos de estas clases hay que llevarlas a nuestro corazón, ¿sí? Para que haya esta renovación de nuestra mente que dice la Biblia misma, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a repetir el credo, porque ya no lo sabemos de memoria. Vamos a repetirlo todos juntos, hermanos, para que lo tengamos aquí en mente y ahorita que vayamos desenvolviendo la clase, vayamos acordándonos del credo, ¿sí? Vamos a repetirlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en el perdón de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí va, ya nos lo estamos aprendiendo de memoria. Muy bien, y bueno, nada más como para dar un pequeño repaso de lo que hemos aprendido. El credo inicia con creo, ¿no? Desde ahí ya es personal. No dice, la Iglesia Nacional Presbiteriana ha decidido creer en lo siguiente, ¿no? Dice, yo creo, ¿no? Entonces ya se vuelve una cuestión personal. Y empieza hablando del Padre, ¿no? Creo en Dios Padre, ¿sí? Empieza definiendo esta primera relación, esta primera persona de la Trinidad, ¿no? A Dios Padre, ¿sí? Y bueno, también como Jesús nos enseña, Padre nuestro, establece esta relación entre nosotros y Dios, ¿no? Creo en Dios Padre. Luego dice Todopoderoso, ¿no? No sé si se acuerdan que a pesar de que Dios tiene muchos atributos, el credo solo establece el Todopoderoso, porque el Todopoderoso pues ya le da la potestad sobre todos los demás. No es como el comodín, ¿no? Que explica a todos los demás, ¿no? También vimos que creó, que es creador, ¿no? Creó el cielo, la tierra. Nos hicimos las preguntas de cómo quedó, cómo lo creó, cuándo creó, dónde creó. Y bueno, después de este repaso del Padre, el credo pasa al Hijo, que es donde estamos ahorita, que es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Debemos creer en Él, debemos creer en Jesucristo, ¿no? No podemos enfocarnos únicamente al Padre, o no podemos enfocarnos únicamente, por ejemplo, como hacen otras iglesias, enfocarse solo en el Espíritu Santo, ¿no? En muchas iglesias, nos explicaba el pastor, las iglesias carismáticas, pues solo adoran al Espíritu Santo, solo oran al Espíritu Santo, y bueno, nosotros debemos creer en el Hijo, debemos creer en Jesucristo, es parte de nuestro credo, ¿no? Y porque dice, y en Jesucristo, no dice o en Jesucristo, dice y en Jesucristo, ¿no? Debemos creer también en Él, ¿no? Y lo empieza a describir, ¿no? Y en Jesucristo dice su único Hijo, ¿sí? A pesar de que nosotros le llamamos Padre, Jesucristo es su único Hijo, por así decirlo, natural. Nosotros somos adoptados, ¿sí? Eso lo estudiamos esa vez, ¿no? Entonces, Jesucristo es el único Hijo de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Dice, y Señor nuestro, ¿no?
Y qué curioso que Jesús mismo nos regaña diciendo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no dices, y no haces lo que digo, ¿no? Entonces el hecho de que Él sea Señor nos implica esta relación con Él. Él es mi Señor, ¿no? Y a los señores, a quien yo declaro mi Señor, pues sirvo y sigo, ¿no? ¿Qué más dice el credo? Bueno, después vienen algunas partes que desglosan dos cosas, las dos naturalezas de Cristo y los dos estados de Cristo, ¿no? Cuando hablamos de las dos naturalezas, ¿alguien se acuerda cómo se llama estas dos naturalezas? ¿Tiene un nombre? La espiritual y humana. ¿Tienen un nombre esas dos naturalezas? ¿Alguien se acuerda? No. La unión y hipostática. Muy bien. La unión hipostática, exactamente. ¿Qué es lo que dice nuestro hermano? Es las naturalezas de Dios, de Cristo, ¿no? Es 100% Dios y 100% hombre. Es lo que dice el credo y es lo que nosotros creemos, ¿sí? No creemos que Cristo era medio Dios y medio hombre, ¿no? Que tenía ahí como que parece, porque sí hay iglesias que creen eso, que Cristo era Dios que parecía un hombre, ¿no? Que no era realmente un hombre, pues un hombre hubiera pecado, ¿no? Entonces por ese lado ellos no creen en un Cristo 100% hombre, ¿no? Sino que como ahí como que le mezclan. Pero lo que nosotros creemos, y es lo que quiere reflejar el credo, es que creemos en la unión hipostática. Era 100% Dios y 100% hombre. Y bueno, desde el nombre, nos explicaba el pastor que desde el nombre implica esta verdad, ¿sí? Jesucristo es Jesús, el Cristo, ¿sí? Están estas dos partes de su naturaleza, ¿no? Y bueno, hablábamos de que había algunas herejías, ¿no? Acerca de esto. Y bueno, también empieza a decir, fue concebido por el Espíritu Santo, su parte deidad, su parte de Dios, pero también nació de la Virgen María, es decir, nació como un hombre, ¿no? Como un hombre normal. Entonces, bueno, ahí es la unión hipostática, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Y también el credo nos va guiando hacia los estados de Cristo, ¿sí? Estos estados en los que Él estuvo o en los que Él está, ¿no? ¿Quién se acuerda cuáles son estos estados? Los dos estados de Cristo. El estado de humillación, Uh-huh. el estado de exaltación. Muy bien, hermana. Sí, el estado de humillación y el estado de exaltación, ¿sí? ¿Cuándo empezó el estado de humillación de Cristo? ¿Cuando lo crucificaron? ¿No? Exactamente. Muy bien, sí. Desde que fue concebido, ¿no? Él es Dios. Cristo es es parte de la Trinidad. Él es Dios. Es una de las personas, pero también es Dios. Y vino al mundo y baja a la creación, ¿no? Y se hace hombre. Desde ahí empieza su estado de humillación, ¿sí? Él siendo Dios no escatimó ser Dios y se encarnó, ¿no? Yo le explico a veces a mi hija, ¿no? Es como si un dibujante en un cuadrito de papel dibuja unos monitos y luego él va y se hace monitos, ¿no? Imagínense, todo lo que un dibujo no conoce, para empezar una tercera dimensión, su área de vida pues es un papelito, no conoce colores, y aún así es como si el artista fuera y se hiciera un dibujo. Obviamente, o también otro ejemplo, ¿no? que mencionábamos alguna vez, es como cuando está un niño jugando en una casita de niños, así chiquita, de esas de juguete, y te metes, ¿no? Te metes a su mundo, a su tamaño, ¿no? Y tienen las tacitas y empiezan a jugar a la comidita. Y para ti no es la realidad, es una versión muy inocente del mundo, muy chiquita, pero estás ahí, ¿no? Jugando con ese niño. Imagínense eso, pero a niveles eternos, ¿no? Un Dios eterno, todopoderoso, con todos los atributos que Dios tiene y bajar a la creación, ¿no? A eso que Él creó con solo decir hágase y se hizo, ¿no? Desde ahí empieza la humillación de Cristo. Pero no solo eso, hermanos.
El credo nos va guiando. No solamente se encarnó, sino padeció. Ahí va, padeció. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y para acabarla, descendió a los infiernos. Todo eso fue pasando Cristo, ¿no? No solo nació como hombre, sino que padeció todas las dificultades, todas las tentaciones, todos los dolores, todas las angustias que tenemos como humanos. Y ahí estaba Cristo, siendo Dios, padeciendo, como cualquiera de nosotros, ¿no? Cansado de los pies, con hambre, con sueño, ¿no? Y no solo eso, hermanos, lo mataron, ¿no? De una muerte durísima. Y no solo lo mataron, sino fue muerto en una cruz, de la forma humillante con la que el pastor nos enseñaba, ¿no? Que solo morían algunos al año por la cruz de tan humillante, tan desechable que era esa muerte, ¿no? Qué fuerte pensar en la humillación de Cristo. Pero así tenía que ser, hermanos. La sangre de un justo para que nosotros fuéramos justificados, ¿sí? La muerte de un justo para que nosotros fuéramos justificados. La maldición de un justo para que nosotros viéramos bendición a través de él, ¿no? Esto fue la humillación. Estas etapas en las que pasó Cristo fue la humillación que él hizo por nosotros, ¿no? Y termina muy fuerte, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Descendió a los infiernos. Veíamos que esa descendió a los infiernos estaba completamente separado de Dios, ¿sí? En el momento en el que cae el pecado de nosotros en él, ya Dios no puede estar con él y se aleja, ¿no? Se separa de Dios, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice en la cruz, ¿no? Qué fuerte. Pero, hermanos, ahí no quedó la cosa. El día de hoy comenzaremos el otro estado de Jesucristo, la exaltación de Cristo, ¿sí? Voy a leer Filipenses 2:6, si me gustan acompañar, del 6 al 9, un versículo muy hermoso, muy bonito, que no sabemos muy bien. Vamos a leer Filipenses 2:6 al 9. Dice la palabra de Dios, y aquí vamos a ver bíblicamente lo que hemos platicado hasta ahorita. Dice, pero no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Hasta ahí la humillación. Y luego dice, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? La exaltación de Cristo, de Jesucristo, que vamos a ir desglosando en los siguientes domingos, no nada más hoy, sino en los siguientes domingos, comienza con la resurrección de Cristo, ¿sí? Y bueno, ya entrando en materia de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver la resurrección desde dos puntos. Primero, la evidencia que tenemos de la resurrección y también las implicaciones de la resurrección, ¿sí? Vamos a ver estos dos temas el día de hoy. Bueno, respecto a la evidencia, hermanos, qué bueno que no me tocó el tema de ayer, de la semana pasada, el descendió a los infiernos, porque como dijo el pastor, no había mucha evidencia bíblica. A diferencia de ese descendió a los infiernos, la Biblia está plagada de versículos acerca de la resurrección, ¿sí? La Biblia está llena de versículos acerca de esto. Hay versículos desde profecías, desde el Antiguo Testamento, Jesús mismo diciéndoles a sus apóstoles y a sus seguidores que iba a resucitar, y también escritos de relatos de quienes estuvieron ahí, ¿no? De los testigos de la resurrección. Vamos a ver algunos versículos para irle dando base bíblica a esta resurrección de Cristo. Y vamos a empezar, hermanos, con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, bueno, Jesús en sus diferentes oficios, sí, él tiene 3 oficios, profeta, sacerdote y rey. Él iba cumpliendo todas y cada una de las profecías que se habían escrito sobre él en el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Génesis 15, ¿no? Desde que dice, aplastará a la serpiente, que está hablando de Satanás, desde ahí ya nos va dando
lo que conocemos como el protoevangelio, ¿sí? Desde ahí ya nos está anunciando, desde que cae la humanidad, Dios arranca el plan de salvación, ¿sí? Dios nos ofrece al Mesías. Dios nos está diciendo, va a haber un hijo que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, desde ahí ya vamos viendo profecías cumplidas con Cristo, ¿no? En Isaías 9 se profetizó que descendería de David, ¿sí? Y todo Isaías 53 relata lo que habría de sufrir, ¿no? Un versículo muy usado para probar que Cristo era el Mesías. Voy a leer un pedacito, por ejemplo, Isaías 53, 7, nada más para darnos una idea de cómo sí iba cumpliendo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, ¿sí? Y acuérdense que cuando está ante Poncio Pilato, le dice, ¿tú quién eres, no? No dice nada, ¿no? Lo cuestionan y no dice nada, ¿no? Cumpliendo esta profecía de Isaías. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí está hablando, por ejemplo, de la forma en la que Cristo murió, ¿no? Una forma como los impíos. Dice, más con los ricos fue en su muerte, ¿no? Incluso se profetizó que iba a ser enterrado junto con los ricos, ¿no? Que fue lo que sucedió. José de Arimatea le cede su sepulcro. Entonces, si se fijan, están cumpliéndose muchas profecías. En Zacarías se profetizó que se iba a vender por 30 monedas de plata. Eso estaba profetizado. Y Amós 8 profetizó que cuando él muriera iba a haber oscuridad, ¿no? Entonces, Cristo viene cumpliendo cada una de las profecías, ¿no? Incluso la entrada en un pollino, ¿no? Entonces, se van cumpliendo todas estas profecías. Y la resurrección, hermanos, también es algo que se venía anunciando. No es algo novedoso, no es algo que sucedió sin que lo planeara Dios desde el principio. Vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento para ir dándole veracidad a esto. Si gustan ahí en sus Biblias, hermanos, vamos a leer el Salmos 16, 9. Este versículo lo leímos la semana pasada, ¿sí? El pastor lo usó como referencia respecto al Seol, pero también habla acerca de la resurrección, ¿no? Salmos 16, 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? Si bien, como nos decía el pastor la semana pasada, este salmo lo escribe David, y probablemente alguien pueda decir, bueno, pues está hablando de él. David no resucitó, ¿sí? Pero sabemos que David es una figura de Cristo, ¿no? Entonces, le podemos atribuir este versículo también a Cristo, ¿sí? Que su cuerpo no verá corrupción. Isaías 25, 8. Lo voy a leer. Si gustan ahí ir conmigo. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima y todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Sí? Entonces dice, destruirá a la muerte. ¿Sí? Isaías 53, 11. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Creo que queda un poquito más claro. Isaías 53, 11 dice en la nueva versión internacional, si gustan ustedes compararlo con lo que dice la Reina Valera, dice, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos, ¿no? Entonces dice que después de su sufrimiento, después de su muerte, verá la luz. Sí, creo que en la Reina Valera dice... verá el fruto de la aflicción su alma, ¿no? Entonces, se viene anunciando la resurrección. El más claro, uno de los versículos más claros en el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a resucitar es Oseas 6. Si alguien me ayuda a leerlo, Oseas 6, 1 y 2.
Muchas gracias. Dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿Sí? Entonces, la resurrección no es algo que sucedió espontáneamente, no fue algo que Jesús improvisó, era algo que tenía que pasar dentro del plan que Dios tenía para el Mesías, ¿no? Muy bien. Otras evidencias, ya hablando del Nuevo Testamento, Jesús mismo una y otra vez les decía a sus seguidores que iba a padecer. ¿Sí? Muchas veces Él les anunció que iba a resucitar. Muchas veces Él les hizo ver esto. Vamos a leer algunos versículos, pero me gustaría que pensaran qué quería Jesús que pasara cuando les decía a sus discípulos que iba a resucitar, ¿no? ¿Con qué intención creen que Jesús les decía estas cosas, ¿no? Voy a leer Mateo 17:22. Si lo tienen por ahí, vámonos al Nuevo Testamento. Y dice Mateo 17:22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron de gran manera, ¿no? Marcos 8:31 también dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lucas 9:22 dice lo mismo, Mateo 26:61 dice lo mismo. Entonces, Jesús les recordaba mucho esto, que Él iba a morir y también que Él iba a resucitar, ¿sí? ¿Por qué creen, hermanos, que era importante para Jesús decirlo constantemente a sus discípulos? ¿Por qué creen? ¿Alguien que quiera participar? ¿Sí? Dice Susi, gracias, que para que ellos recordaran, ¿no? Que cuando eso pasara, recordaran, ¿no? ¿Alguien más? Pues yo creo que, por ejemplo, en el primer versículo que leíste decía que se entristecían. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero el tercer día resucitó y ellos se entristecieron. Ajá. No escucharon la primera parte, sí. escucharon la otra. Se entristecieron. Entonces, yo creo que lo hizo precisamente para que no se entristecieran y cobraran ánimo, ¿no? Sí. O sea, es como, va a ser un vientecito. Cuando dices, voy de viaje, pero ahorita regreso. Ok, gracias. Sí, dice Randy que lo decía para que también ellos supieran, ¿no? Que dice que se entristecían, ¿no? Como para también darles un poquito de esperanza. Pero hermanos, también, si bien estas son respuestas correctas, era muy importante, hermanos, que esto se predicara, ¿sí? Era muy importante que los discípulos lo supieran, porque después lo iban a predicar a los demás, ¿sí? No se tenía que perder la predicación de la resurrección, se tenía que predicar la resurrección junto con la muerte, la resurrección, y tenía que quedar plasmado en la Biblia, ¿sí? Entonces Jesús una y otra vez, voy a morir, pero voy a resucitar, voy a morir, pero voy a resucitar, ¿no? Para que cuando escribieran, se sentaran los evangelistas y escribieran, no se les olvidara la parte de la resurrección, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Ahora pasó algo muy interesante. Si bien Jesús se los estaba dice, no le creyeron. No, ni uno le creyó, ¿no? Al tercer día los apóstoles, unos estaban escondidos, ¿sí? Estaban escondidos, tenían miedo de los judíos, ¿no? Las mujeres que iban a la tumba, ¿qué llevaban? Bálsamos, vendas, ¿sí? Ellas iban a preparar un muerto, ellas no iban ya pasaron 3 días, vámonos a ver a Cristo resucitado. No le creyeron, ninguno de los discípulos le creyeron. En el camino a Emaús, Jesús se les presenta a 2 de ellos, y bueno, empiezan a platicar, ellos muestran incredulidad y Jesús los regaña, ¿no? Dice,
dice que entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas les han dicho, ¿no? Es más, unos ya estaban de regreso pescando, ¿no? Dice por ahí uno de los evangelios que Jesús se les apareció a algunos que ellos ya se habían regresado a sus actividades, ¿sí? Cuando Jesús claramente, bueno, cuando fueron las mujeres al sepulcro, claramente les dijo, lleva este mensaje y diles que nos vamos a... ¿En dónde se iban a ver? En Galilea, ¿sí? Esa fue la orden, ni uno llegó, ¿no? Ya andaban cada quien en su lado. Entonces, hermanos, las personas que habían estado con él, los más cercanos, no le creyeron, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo creerían algo como la resurrección, no? Y yo lo comparo con el momento de ahora. Yo creo que ahorita, si ustedes le dicen a alguien fuera de la iglesia, ¿saben que un muerto resucitó? No lo van a creer, ¿no? Porque la resurrección, hermanos, no es algo que se crea así nada más. Tiene que haber una fe dada por Dios para poder creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa incredulidad, muy influenciada por el dualismo filosófico griego de esos momentos, dominaba en Atenas e influía precisamente a Roma, que estaba ocupando Jerusalén en esos momentos, ¿no? Platón mismo lo decía, dice que él tenía la idea de este dualismo donde el alma es buena y el cuerpo es malo. Y los atenienses, o la idea ateniense platónica era, sí, el alma no muere. Cuando yo muero, mi alma es eterna, pero mi cuerpo es así, es malo y se muere, ¿no? Por esta influencia fue que muy probablemente muchos de los que estuvieron ahí no creyeron en la resurrección física. A pesar de que pudieron haber creído de una resurrección espiritual, no creían o no era muy fácil aceptar una resurrección física. Pablo mismo, en Atenas mismo, escribió lo siguiente en Hechos 17:18, dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, o sea, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿sí? Y tomándole le trajeron a Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Entonces Pablo lleva esto a Atenas y él dice aquí el versículo que él predica la resurrección, ¿sí? Y todos así, ¿qué es este palabrero, no? ¿Qué es lo que está enseñando, no? Incluso, hermanos, en iglesias primitivas se ve un poquito de esta influencia, de la incredulidad acerca de la resurrección. Una de ellas, el ejemplo que tenemos es Corinto, ¿sí? En 1 Corinto 15 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, Pablo está regañando a los corintios porque había empezado a llegar esta influencia de decir, bueno, sí creemos en Jesús, pero como que eso de que resucitó entre los muertos, pues no. O también estaban algunos predicando, bueno, Jesús sí resucitó, pero después de ahí nadie más va a resucitar, ¿no? Y es que viene este regaño de Pablo. Entonces, la resurrección de Cristo, si no hay una fe dada por Dios, va a ser muy difícil creerla, ¿sí? Y bueno, esto mismo ocurre ahorita en las iglesias liberales, ¿no? Donde los milagros y eventos suprarracionales no pueden ser ciertos, ¿no? Hay mucha influencia de esta en iglesias donde la resurrección física de Jesús no puede ser real. Es un evento narrado para que uno comprenda algunas verdades, pero realmente creerlo como físico, como real, hay iglesias que no lo creen. Hermanos, pero nosotros lo creemos por fe y sabemos que es cierto, ¿sí? Lo creemos porque la Biblia lo narra, ¿sí? Tenemos los 4 evangelios, no los vamos a leer todos, pero cada uno de ellos tiene en la parte final de cada uno de los evangelios el evento de la resurrección, ¿sí? Todos y cada uno de ellos narran el evento de la resurrección. Viene siendo predicada desde el Antiguo Testamento, Jesús mismo lo dijo y los evangelistas lo exponen en la Biblia, ¿sí? Entonces, hermanos, esa es la principal razón por la que nosotros la creemos, porque está en la Biblia.
y porque Dios nos ha dado la fe, y porque por esa fe es que nosotros creemos que Jesucristo se levantó de entre los muertos, ¿sí? Es por eso que está en nuestro credo, es por eso que es parte de nuestras creencias. Y bueno, incluso más allá de los evangelios, en Hechos escuchamos hablar acerca de la resurrección. Y fíjense qué pasó. Después de la resurrección, después de que Cristo resucita, esto se vuelve parte de la predicación de los discípulos, de la nueva iglesia que en ese momento se estaba formando. La resurrección ahora pasa a ser parte de esa presentación del evangelio, ¿sí? Fíjense cómo dice Hechos 10. Si gustan seguirme, es Hechos 10:34. Bueno, me voy a estar saltando un poquito, está un poco largo. Pero estamos ahí en Hechos, ¿no? Fíjense cómo este es Pedro predicando. Acuérdense que ya pasó la muerte de Jesús, ya resucitó, y ahora se está exponiendo estamos leyendo las primeras veces que el evangelio está siendo expuesto, ¿no? Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, ¿no? Vamos por ahí el 35, me voy a saltar hasta el 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, ¿sí? Y un poquito más abajo dice, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Entonces, este es Pedro exponiendo el evangelio, ¿sí? Y ahora la resurrección se vuelve parte del evangelio, ¿sí? Parte de esta proclamación de la nueva iglesia, parte de la cristiandad, ¿no? Después de su incredulidad, después de que Pedro fue uno de los que se encerró, después de que Pedro fue uno de los que ya andaba pescando porque no creyó, ahora lo expone como parte de lo que él cree, como parte de lo que debemos creer como cristianos, ¿no? Ahora se vuelve parte del evangelio. De ahí la importancia de Jesús de estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, para que ahora se vuelva parte del evangelio. Y hermanos, es por eso que nosotros lo creemos, aun cuando nosotros no lo vimos, aun cuando nosotros no estuvimos allí, nosotros creemos que esto es verdad, ¿sí? Y esta verdad es una parte medular de nuestra fe, ¿no? No hay cristiano que no pueda creer en la resurrección, no se puede llamar cristiano, ¿no? Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice y, no dice o, ¿sí? Debemos creer estas dos verdades, ¿sí? Es parte de nuestra fe. Va junto con pegado, dice la gente. Ahora, si bien esto es algo suprarracional, y la razón por la que nosotros lo creemos es porque está en la Biblia y Dios nos ha dado la fe de creer que esa es la palabra inerrante de Dios, vamos a hacer algunas indagaciones acerca de la resurrección, saliendo un poquito del contexto que venimos platicando, ¿no? Podemos preguntarnos, hermanos, respecto a la resurrección de Cristo, ¿no habrá sido más fácil para los romanos mostrar el cuerpo muerto? Si Jesús no hubiera resucitado y los romanos estaban tan al pendiente de Jesús porque ellos lo consideraban un alborotador, lo consideraban un falso maestro que andaba haciendo cosas que no debían, por eso lo mataron, al grado de que mandaron una guardia a su tumba, cerraron su tumba con una piedra, sellaron la tumba. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿no hubiera sido más fácil decir, miren, ya pasaron 5 días y aquí sigue el muerto? Entonces, y créanme, hubiera habido registro de eso, ¿sí? No hay registro de que Cristo seguía muerto, ¿no? Y bueno, él estaba en la tumba de alguien rico, ¿no? Y los arqueólogos dicen que esas tumbas estaban bien aseguradas, ¿no? Tenían una piedra grande y aparte el sello romano. Algunos dicen que era como una cuerda, ¿no? que representaba el sello. Y aparte estaba rodeada de guardias.
Pero fíjense la explicación que da la Biblia acerca de este evento, de por qué los romanos no pudieron comprobar que Cristo no había resucitado, ¿no? Mateo 27, 62 al 66. Y ese capitulito o esa parte se llama la guardia ante la tumba. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esta particular pregunta, ¿no? Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Sí? Ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando, ellos estaban conscientes que Jesús había dicho que iba a resucitar, entonces le dicen, ¿saben qué? Cierren, sellen y protejan y no dejen que sus seguidores, que son unos fanáticos, se acerquen ahí, ¿no? Entonces, hermanos, si el cuerpo no hubiera salido del sepulcro, ellos lo hubieran mostrado, ¿sí? Ellos hubieran mostrado el cuerpo. Era la forma más efectiva de mostrar que estaban mal, ¿no? De desacreditar toda la fe. Pero no estaba ahí el cuerpo, hermanos. La Biblia explica lo que sucedió después. Mateo 28, el informe de la guardia. Ahora viene lo que la guardia le dijo a los romanos después de que pasó este evento. Mateo 28, 11 dice, mientras ellas iban, las mujeres, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, o sea, de la resurrección de Cristo. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto le oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Dice, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por ahí no va, ¿no? Si hubiese realmente seguido el cuerpo muerto ahí, no hubiera pasado lo que describe la Biblia y hubiera sido desacreditado. Al 4º día, ¿saben qué? Aquí está el cuerpo, todo lo que han creído es mentira, ¿no? Pero no pasó así. Ahora, también, otra pregunta que nos podemos hacer respecto a esto. Suponiendo que de alguna forma los discípulos, no sé, derrotaron a la guardia, pudieron mover la piedrota, pudieron robarse el cuerpo sin dejar ningún rastro, porque no hay registro de eso, y hubieran robado el cuerpo de Cristo y lo hubieran ocultado, ¿no? Hermanos, los discípulos al principio, como decíamos hace rato, no creían, ellos no lo creyeron. Pero después de que Jesús pasó un tiempo con ellos, llegaron a ser capaces de morir por su fe, de morir defendiendo la resurrección. ¿Cómo murieron estos hombres? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza, ¿no? Dice que Andrés fue crucificado vivo y murió de hambre y de sed y asfixia en pastras. Santiago, decapitado. Felipe, ahorcado y decapitado. Simón, cortado por la mitad, ¿no? Judas, el no Iscariote, dice, se cree que fue muerto golpeado en la cabeza. Hermanos, nadie muere por una mentira. Si ellos hubiesen sabido que se lo robaron, unos días antes no creían, ya se habían regresado a su casa y días después ya estaban predicando el evangelio, predicando la resurrección, ¿sí? Si ellos hubieran sabido que eso era una mentira, que se lo habían robado ellos mismos, no hubieran muerto de esa manera. Nadie muere así por una mentira. Pero bueno, hermanos, repitiendo, para nosotros los creyentes, la fe dada por Dios y el testimonio bíblico es evidencia suficiente para que nosotros creamos en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la importancia de la resurrección.
Y respecto a la importancia, hermanos, voy a apresurar un poquito, ya son las 6:50. Respecto a la importancia la podemos ver desde dos partes. La importancia para Jesucristo, o bueno, para el evento de Jesucristo, y la implicación que tiene para nosotros como creyentes. Es decir, ¿qué implicaciones tiene la resurrección para el evento de la venida de Cristo y qué implicaciones tiene la resurrección para nosotros como cristianos? Esa parte no la vamos a ver hoy, la parte de la importancia para nosotros como creyentes, porque la vamos a ver después, cuando el credo dice, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, ¿sí? Yo creo que ahí vamos a hablar acerca de qué significa que Jesús haya resucitado para nosotros. Pero vamos a ver la importancia teológica respecto al evento de la venida de Cristo, ¿no? Primero, vamos a ver 3 puntos, ya para ir terminando. Primero, hermanos, gracias a la resurrección, los cristianos encuentran justificación, ¿sí? El Padre justifica al Hijo al aceptar el sacrificio del Hijo a favor de los cristianos. Es decir, el Padre demuestra reivindicación por medio de la resurrección. La resurrección, lo que quiere decir este apartado, es que para Dios Padre, la resurrección es la afirmación de que acepta el sacrificio de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo se entrega, cuando Cristo muere por nosotros, cuando Cristo es separado del Padre, lleva nuestros pecados de nosotros en la cruz, esa expiación es aceptada por Dios, ¿sí? Entonces lo resucita, ¿sí? Es válida y lo resucita, ¿sí? Entonces esa es una de las implicaciones teológicas acerca de la justificación. No vamos a leer los versículos por cuestiones de tiempo, pero pueden leer en su casa Romanos 4:24 y según 24:25 y Filipenses 2:8 y 9, por si gustan ustedes corroborar. Estos versículos apoyan o sustentan, ¿no?, que la resurrección es la aceptación del sacrificio de Cristo. Romanos 4:24 y 25 y Filipenses 2:8 y 9. ¿Sí? Muy bien. Segunda implicación teológica. La Biblia describe la regeneración como el resultado del poder de la resurrección, ¿sí? Pablo oró para que los efesios conocieran la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, y escribió que este poder fue revelado cuando operó Cristo, resucitándole de entre los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir esta segunda implicación? Que la regeneración que nosotros tenemos, acuérdense que nosotros pasamos por ciertas etapas en nuestra vida cristiana, ¿no? Lo que conocemos como el orden de la salvación, que es lo que estudiamos, ya vamos a acabar, eso estuvimos estudiando los miércoles, el orden de la salvación. Y en este orden de la salvación está la regeneración, ¿sí? Todos esos versículos donde la Biblia nos dice, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, tenemos un corazón que fue convertido de piedra a carne. Todos estos versículos hablan acerca de la regeneración, ¿sí? Nos volvemos nuevas criaturas, ¿sí? No es una mejor versión de nosotros. No es que viene Cristo y dice, ay, ahora vas a ser más bueno o más inteligente. No. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Nuevas criaturas, completamente nuevas naturalezas. Y la resurrección, entonces, dice este punto, que la regeneración es resultado del poder de la resurrección, ¿sí? Nosotros podemos tener esta nueva naturaleza porque Cristo resucitó. Y bueno, algunos versículos, por si gustan anotarlos, no los vamos a leer ahorita porque ya vamos a terminar, pero Efesios 1:19 y 20, que es el que leímos ahorita, dice, operó en Cristo resucitándole entre los muertos. Romanos 6, del 3 al 5, Primera de Corintios 15, del 20 al 23, Efesios 1, 18 al 20. ¿Sí? Son algunos. Primera de Corintios 15, 20 al 23 y Efesios 1, 18 al 20.
Muy bien. Y la tercera implicación teológica es que la resurrección de Cristo presagia la glorificación. ¿Sí? La resurrección de Cristo presagia nuestra resurrección, nuestra glorificación. No vamos a entrar en detalles de la glorificación. Creo que de hecho, si gustan, el próximo miércoles terminamos con el estudio del orden de la salvación y precisamente cerramos con la glorificación. Pero bueno, dice Colosenses 1:8, Él es Cristo, el primogénito de entre los muertos. O sea, es el primero de los demás. ¿Sí? El hecho de que Cristo haya resucitado significa y nos asegura y nos da la certeza de que también nosotros vamos a resucitar, ¿sí? En cuerpo, sí, físicamente, ¿sí? Como Él. No resucitó un espíritu ahí que parecía cuerpo, no, Él resucitó en cuerpo, en un cuerpo glorificado. Y nosotros tenemos asegurado eso. Vamos a tener una resurrección y vamos a tener nuestra glorificación en un cuerpo, ¿no? Bueno, les voy a pasar algunos versículos también para esta importancia teológica. Por ejemplo, Colosenses 1:18, que es el que leímos parcialmente ahorita, que es primogénito, el primero de muchos. Primera de Corintios 15, 20 y 23. Romanos 8:23. Romanos también 11:16. Romanos 16:5, ¿no? El término primicias asegura que vendrán más, ¿no? Asimismo hay expresiones en la Biblia, como dice el postrer Adán y el espíritu vivificante, revelan que Jesucristo es el creador de una nueva raza, de un pueblo al margen de la autoridad de Adán, ¿no? Bueno, entonces, repasando, tres importancias teológicas de la resurrección de Cristo. A través de la resurrección, el sacrificio es aceptado por Dios. También a través de la resurrección tenemos nosotros regeneración y que tenemos, es un presagio de la glorificación que nosotros vamos a vivir también. Entonces, hermanos, ya para terminar, Jesús no es como los demás dioses, ¿no? Buda está muerto. ¿Quién más? Gandhi, no sé. Ustedes nombren alguna deidad. Todos están muertos menos Jesús. Todos tienen sus tumbas, todos murieron. No hay uno que haya resucitado más que Jesús. Si Jesús no resucita, significaría que la muerte lo venció. Y eso no sucedió. Lo vamos a ver después. Pero si Él no resucitara, significa que la muerte lo venció, ¿no? Si no resucita, si Jesús no hubiera resucitado, significa que su sacrificio quedó a la mitad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Jesús murió por nuestros pecados, muy bien, pero si no resucita, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasarnos a nosotros? Quizá nuestros pecados sean perdonados, pero después de que muramos, nada, ¿no? Entonces, Jesús derrotó a la muerte, ¿no? Y nuestros pecados son perdonados, pero hay más allá, ¿no? Y lo vamos a ver en clases posteriores. Y bueno, termino con algo que dice Primera de Corintios 15. Eso sí, si gustan, vamos a leerlos juntos. Vámonos a Primera de Corintios 15. Y vamos a leer espérenme un poquito, hermana, que se me perdió por aquí el que quería. Aquí está.
1 Corintios 15 y vámonos hasta el final. 54, por favor, y 55. Dice, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte te ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? La muerte fue vencida. Amén. Entonces, la muerte ya fue derrotada, hermanos. Ya no veremos a la muerte. Y si Jesús no resucitó, dice Pablo, que somos los más dignos de conmiseración. Lo bueno es que Él sí resucitó. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar con una oración. Inclinen sus rostros, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por lo inmerecido del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De esa humillación, Señor, que siendo Él como Dios, no escatimó, se volvió uno de nosotros y sufrió humillación, muerte y muerte de cruz, para que mis pecados sean perdonados, sean lavados por el Señor y yo pueda tener, por gracia y solo por gracia, comunión contigo, Padre. Y no solo se quedó ahí, sino que tú lo levantaste de entre los muertos para que tuviéramos al primogénito, Señor, de muchos de nosotros, que solo por su sangre hemos de ser redimidos, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza tan hermosa y por todas las clases que han de seguir. Sé con nosotros, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, procura un descanso y también fuerzas para la semana del trabajo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.